nuestra gente querida de Despierta con CDN, qué bueno que siguen con nosotros. Ahora para que reflexionemos juntos sobre el importantísimo tema de la situación de los derechos humanos en el país. Nos acompaña en la entrevista central el defensor del pueblo Pablo Ulloa para compartir con nosotros un informe sobre la situación de los derechos humanos que ha hecho esa institución. Gracias, Pablo, por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, formalmente en prensa, feliz año nuevo, pero ya en términos personal indiscutiblemente, y agradecerle el espacio siempre para poder promover y difundir toda la información institucional que corresponda. Qué bueno que estás acá, Pablo. Cuando corría diciembre y había todavía mucho corre-corre por las mismas situaciones relativas a la Navidad, supimos que presentaste este informe de derechos humanos en el que tu equipo y tú estuvieron trabajando durante varios meses. Un informe de derechos humanos visto desde República Dominicana sobre República Dominicana. Y una de las cosas que mejor hemos ponderado antes de entrar en las interioridades es que casi siempre cuando se abordan violaciones de derechos humanos y se especifican en informes, por ejemplo, de la Comisión Interamericana, en la acera del país hay posiciones que critican no el fondo, sino el hecho de que sea un organismo internacional el que nos diga nuestros errores. Así que qué bueno que lo hayan hecho de esa manera. ¿Cuáles son las particularidades generales del informe antes de entrar al fondo? Mira, en términos también institucional, corresponde que nosotros como República Dominicana somos soberanos. Como tú bien dices, nosotros normalmente utilizamos una muletilla o un apoyo que son informes externos, extranjeros, o el del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sí, o el de la CIP u otros organismos. Nosotros desde el punto de vista institucional, por un mandato de la Constitución, tenemos un rol y hemos querido asumir responsablemente ese rol, y por eso se hizo en un primer año una encuesta nacional de derechos humanos y ya en un segundo año un informe nacional de derechos humanos. ¿Y por qué hago la precisión? Por la parte metodológica. Nosotros no nos quedamos únicamente en una encuesta de 1.200 muestras que pudiera haber dado una información, sino que fue un trabajo de un año porque nosotros hicimos recorrido a nivel nacional en consultas regionales, 7 en total. Se hizo un análisis de hemeroteca porque los medios de comunicación para nosotros es ideal y excelente y es un apoyo esencial por el tema de que nosotros hacemos muchos casos de oficio, y esos casos de oficio son los que tienen el impacto en algunos casos mediáticos y otros desde el punto de vista de la colectividad. Se hizo un análisis de metadata, o sea, de Big Data, con el tema ahora mismo que estamos utilizando las redes sociales para fines no solamente de comunicación, sino también de poder analizar tendencias de conflictividad, y se hizo un trabajo justamente del análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los casos que llegan a la Secretaría General. Todo eso nos permitió tener unos indicadores de resultados que cuando lo ponderamos, entonces tuvimos los resultados que planteamos. Por ejemplo, el derecho que más se violenta en República Dominicana, según los ciudadanos, porque en eso yo tengo que también ser respetuoso, es la salud. Y la institución que más violenta los derechos humanos en República Dominicana es la Policía Nacional. Y el lugar donde más se violenta los derechos del ciudadano dominicano es en un cuartel de la policía. Entonces, bajo esa lógica... No en la cárcel, en el cuartel. En el cuartel, justamente. Entonces, bajo esa lógica, nosotros desplegamos una serie de análisis posteriores, porque el tema de la integridad, como derecho fundamental, el derecho a la salud, la parte del derecho a la educación, lo que tiene que ver con el derecho a la propiedad, la justicia tiene una connotación muy significativa en varias regiones de la República Dominicana, que es interesante incluso cuando lo compartimos de manera interinstitucional, hacíamos precisiones que tienen que ver incluso hasta con el tema del debido proceso, que va más allá del simple hecho jurisdiccional o jurídico. Tiene que ver incluso hasta la tramitación propiamente de los procesos desde la policía al Ministerio Público y del Ministerio Público a los jueces. Y se han visto este inicio de año muchos aspectos relacionados con esto. Pablo, el tema de la salud que está en el informe, pero me gustaría profundizar un poco más en eso, porque ciertamente hay mucha queja de la gente y eso es como de las necesidades que el Estado está en el deber de cumplir, pero que no logra generar mayores satisfacciones en la demanda que tiene la población. ¿Qué es lo que revela el informe con relación a ese punto? Mira, indiscutiblemente República Dominicana ha tenido un avance. En los últimos 40 años se habla de un crecimiento de más de un 5%. Y si lo vemos del 2002 hacia atrás y el 2002 hacia acá, tenemos un sistema de seguridad social
que a diferencia de lo que había anteriormente, donde la gente incluso quería trabajar en una empresa particular para poder tener seguro privado, no digo el nombre porque era una empresa telefónica, se ve la transformación. Ahora, sí existen situaciones de copago, sí existen situaciones del costo de los medicamentos, sí existe situación de una discrepancia en elementos tan simples como que tenemos 600 farmacias del pueblo y 2.000 unidades de atención primaria. Ese movimiento que te implica pasar de una unidad de atención primaria a la parte de los medicamentos de bajo costo, farmacia del pueblo, como se le llamaba ahora, la parte de Promescal, termina siendo un gasto adicional que recibe el ciudadano que tiene que coger un carro público, un motor, y se le va incrementando, adicionando a que nosotros no hemos comprendido la lógica de la Ley de Seguridad Social, de que primero tenemos que ir a una unidad de atención primaria y luego un especialismo. Nos vamos directo y ese movimiento hace un costo directo. Ahora, indiscutiblemente han habido avances también, porque indiscutiblemente el tener 600 farmacias del pueblo termina siendo un aliciente. Ahora vemos que hay un debate relacionado a los medicamentos de la parte de la presión arterial o de la diabetes. La Ley de Seguridad Social tiene que entrar en un proceso de reforma y yo creo que luego del proceso eleccionario que tenemos que vivir todos, hay dos puntos esenciales que República Dominicana tiene que enfocarse. Uno es la parte del ingreso, de la fiscalización del Estado, con otro elemento que termina siendo la gestión del Estado, qué tan grande vamos a tenerlo, y el tercer elemento es la Ley de Seguridad Social. Creo que el Congreso que se elija en este proceso tiene que abocarse a un proceso de reforma de la Ley de Seguridad Social, teniendo en cuenta a todos los actores del sistema y a los ciudadanos como tal. Y eso es lo que significa justamente el informe. Han habido avances, pero indiscutiblemente lo que tiene que ver con el ciudadano, el gasto de bolsillo, la atención primaria y lo que tiene que ver justamente con los especialistas termina siendo un problema real para el ciudadano que consume y que tiene que necesariamente combatir la situación de la salud. La cobertura de los seguros quedó más o menos explicado ahí, que es lo que la gente, por supuesto que la gente quiere que sea una cobertura más amplia de lo que se le puede dar, pero hay un caso, por ejemplo, el dinero, creo que de 12,000 pesos ahora para cubrir los medicamentos, pero cuando la gente va no te cubre eso, la mayoría de ese dinero se queda en las aseguradoras porque lo que te recetan no es compatible con ese financiamiento. Y eso como... Mira, hay varios aspectos. Indiscutiblemente hay un tema del uso o la recomendación específica de medicamentos. Que esa práctica no es correcta, independientemente de que los médicos pueden tener relación con una casa específica farmacéutica, lo lógico es tú recetar los medicamentos sobre la base de las propiedades que tienen. Entonces, el hecho de tú pasar directamente a un especialista te sesga el hecho de tú tener un médico de familia, que es lo que plantea la Ley de Seguridad Social. Es un primer aspecto. Y el segundo aspecto que indiscutiblemente nosotros hemos fallado como sociedad es poder tener los tres regímenes que plantea la Ley de Seguridad Social. Hablaba de contributivo subsidiado y subsidiado. ¿Qué pasa? Que por incapacidades propias nosotros hemos ampliado demasiado el subsidiado. Fíjate que la cobertura que da SENASA es superior, y lo hablo porque es la pública, no porque particularmente tenga algún tipo de relación, pero corresponde porque está en la Ley de Seguridad Social. Sí. SENASA puede tener una buena cobertura y puede tener la mayor cantidad de afiliados. Es lo que correspondería. Ahora, desde el punto de vista real y efectivo, todos debiéramos contribuir de alguna manera. Por eso, cuando se contemplaban los cálculos actuariales de la Ley de Seguridad Social, se pensaba que el régimen contributivo y subsidiado iba a ser más grande, claro, pero no ha sido así. ¿Y por qué? Porque como sociedad, y ahí entra el tema del Estado, nosotros hemos promovido la informalidad en la economía. Cuando tú tienes una Ley de Seguridad Social y un sistema impositivo que te está permitiendo que casi el 60% sean informales, no hay sostenibilidad. Esa sostenibilidad te la puede dar que todos paguemos lo que nos corresponda, pero al mismo tiempo que la gestión de ese recurso sea correspondiente a la realidad, en este caso médica, o en este caso de infraestructura, o lo que se necesite. Los hospitales grandes, como nosotros tenemos contemplado, son importantes porque son ya de un nivel superior, de tercer nivel. Pero nosotros tenemos que ir a la realidad financiera del sistema y por eso planteo que la Ley de Seguridad Social tiene que tener una reforma integral con todos los actores. Vamos a trascender el cuartel policial. Y yo coincido contigo. No hay lugar menos amigable y poco acogedor que cuando tú entras a un cuartel policial. Eso da grima.
te la No, ponen yo difícil. te puedo hacer desde una la anécdota entrada. si tú quieres. Hazme Al la principio. anécdota antes de la pregunta. Mira, el año pasado, junto con Defensa Pública, nosotros hicimos unas inspecciones, específicamente a la carcelita de Villa Colina, en Santo Domingo Oeste. Para que la gente entienda, y quiero significarlo, la cárcel estaba en un segundo nivel, o sea, en el sótano. El sótano, a su vez, estaba bordeado por una cañada. Ese recinto carcelario, que no estaba en el sistema, tenía una capacidad para unos 50, 40 y tantos de personas. La población de ese lugar era de 242 personas. Había una celda general y una celda particular. Y la particular tenía una particularidad, que tú podías estar ahí si tú pagabas. Claro. Entonces, cuando se hizo la inspección, se vio la característica, no solamente activamos para que aparecieran las resoluciones y poder distribuir los presos en otros recintos, bajar la densidad de la cárcel, sino que fuimos a los tribunales y sometimos los recursos para poder hacer que esa cárcel se eliminara. Hoy en día los presos que son atrapados en ese lugar pasan a otras condiciones mucho mejor, pero sorpresa, el Ministerio Público apeló. Esa decisión de la Defensa Pública y el Defensor del Pueblo de eliminar un recinto que eminentemente se prestaba a todo. Cuando digo a todo, te doy cancha a tu pregunta, porque tiene que ver justamente con la extorsión y la incapacidad de poder tener espacios nobles para que la gente pase la noche y luego ser procesado como correspondería según el delito que tú Bueno, tengas. con un representante del Ministerio Público en el cuartel se pensaba que las cosas iban a avanzar, pero han seguido igual o peor. ¿En qué otra parte del informe? Mira, y el fiscal de la zona y el diputado fueron los que fueron al defensor del pueblo a activar el defensor a los fines de poder responder a la situación. O sea que fíjate la responsabilidad del caso del Ministerio Público en ese lugar y del diputado, en ese caso, Elías. La policía, que es la primera instancia de protección del ciudadano, por eso la importancia. Tú comentaste, no sé si es parte del informe, el asunto de los intercambios de disparos en estos días. En el informe, ¿qué otro aspecto de la policía trata? Mira, el manual de uso de fuerza de la Policía Nacional no solamente tiene que reformarse en el documento que se hizo, sino que tiene que impactar al policía. Los intercambios de disparos, además del macuteo y lo que tiene que ver con la extorsión, tienen que ser blindados con la tecnología. Si nosotros no tenemos policías que tengan body cam y patrullas que tengan cámara, el ciudadano se va a sentir asustado. Porque cuando llegan al defensor del pueblo, que tú activas el procedimiento defensorial, muy probablemente lo primero que tú haces es ir a la policía o activar internamente lo que termina siendo el mecanismo y al Ministerio Público, y nosotros mismos verificamos. Pero creo que el manual de uso de fuerza, la capacitación que procede luego de eso, independientemente de que construyeron un espacio en Nagua para todo el proceso de capacitación de los policías reformados, el uso de tecnología y un aspecto muy importante que debe de ayudar a la sociedad dominicana es la interoperabilidad o la interconexión de tres sistemas que son básicos para el tema de la integridad de la persona como derecho, que es el sistema de la Policía Nacional, el sistema del Ministerio Público y el sistema del Poder Judicial. Si esos tres sistemas trabajaran de manera interconectada y en la patrulla tú tuvieses información, muy probablemente, más allá de pedirme, de dame tu cédula o de algún tipo de requisa, fruto de una situación de conflictividad que se dio en un barrio, no tendríamos esos retenes o esa limitación del libre tránsito, que es a lo que se refiere el defensor del pueblo, porque un derecho fundamental es el libre tránsito. Entonces, ahí entra, yo creo que una reforma más allá de un proceso de 4 años que la policía tiene que vivir. Tecnología, la capacitación en el manual de uso de fuerza, el aspecto de la interoperabilidad o interconexión, y indiscutiblemente la parte salarial siempre va a ser un aspecto que se va a tomar en cuenta, pero ha sido mejorado indiscutiblemente. Pero el tema de las cámaras, eso se vendió como que se había hecho. El tema de las cámaras de los vehículos de la Policía El Nacional. body cam no es algo que se utilice de manera general en toda la Policía Nacional. Por lo tanto, toda policía que le corresponde un servicio al ciudadano de lo que implica el monitoreo, la parte de supervisión en terreno, tiene que tenerlo, y igual las patrullas. Porque es que ahí tú limitas inmediatamente la extorsión y el chantaje que se da en los barrios. Pero aquí te digo que eso se vendió como que ya estaba hecho. No. Y no se ha hecho. Eso Es no, un proceso que queda eso no ha pendiente. ocurrido, claro. En el proceso de la reforma de la policía, indiscutiblemente la tecnología para el uso del ciudadano tiene que ser un elemento esencial. Si no, pensemos lo que pasó a principios de este mes.
en enero justamente. Y si tú no tienes video, tú no puedes auditar, porque sobre la base del testimonio de los afectados puede haber un sesgo natural. Fíjate que tú tenías un buen abogado hablándote de una parte y las otras partes piensan de manera distinta. Lo mejor en este tipo de situación, y lo he visto en otros países que he visto procesos, me ha tocado ver situaciones en cuanto a la seguridad y a lo que tiene que ver con la Policía Nacional, es apoyarse de la tecnología para mecanismos de auditoría del proceso policial que se dé en ese momento, si se diese una situación de riesgo o una situación en la cual el policía se extralimitó. Oye, Pablo, a mí me llama la atención que una de las críticas más constantes que se hacen desde informes de derechos humanos llevados a cabo en organismos, por ejemplo, internacionales, tiene que ver con el tema de la separación de las familias, sobre todo en materia migratoria. Se habla de grupos familiares, de personas indocumentadas en el país, que viven en algunas zonas fronterizas o en algunos campos del país y que terminan siendo deportados, por ejemplo, a la vecina Haití, provocando separación familiar, etcétera. ¿El informe de derechos humanos que ustedes han realizado tiene alguna constatación de este tipo de prácticas? ¿Cómo han evaluado ustedes las acciones de la Dirección General de Migración, por ejemplo, en el país? ¿Qué dice el informe sobre esto? Nosotros trabajamos el tema de los migrantes, independientemente de que cuando se habla migrante, como Sí, se dice piensa la ley, nada más en todo Haití. el mundo piensa en Haití y es natural porque la mayor población migrante es la haitiana. Nosotros tratamos el tema de migración, en este caso de los migrantes, de diferentes aristas. Uno, se dieron casos que trascendieron a la opinión pública el año pasado relacionados con el tema de menores con las madres. La Dirección de Migración tomó las decisiones correctas en su momento y fue un caso particular que hago referencia de cuando tomaron a la madre y la montaron, pero yo creo que ahí entra un tema más profundo. Mira, la porosidad de nuestra frontera es algo cierto y todos lo sabemos. Incluso yo que estuve en varias ocasiones en Codevi viendo el modelo que es exitoso, e incluso cuando se dio el cierre de la frontera, yo hice un descenso coordinado propiamente con las Fuerzas Armadas para poder constatar la violación o no. Te puedo decir que la frontera tiene una característica económica muy fuerte, porque ahí se da un contubernio entre la parte de la administración y la parte de las Fuerzas Armadas de ambos lados. Ahora, lo que sí es importante es el proceso que tiene que darse a través de las inspecciones del Ministerio de Trabajo. Existe una ley, el Código Laboral, que plantea 80-20. Todo ese movimiento a lo interno del país se regulariza justamente con una función eficaz de lo que le corresponde en el tema de la inspección, que es como se hace en todo país. O sea, tú puedes tener el problema de la frontera, que lo vas a tener, porque si no pensemos lo que está pasando en Guatemala y en Ecuador, porque los grupos organizados, la droga, el tráfico de personas, son mafias estructuradas, fuertes y económicamente tienen el dinero para poder violentar cualquier situación de frontera. Ahora, a lo interno, tanto el Ministerio de Interior y Policía, no solamente la Dirección de Migración, Interior y Policía y el Ministerio de Trabajo son los abocados a esa responsabilidad. Lo que pasa es que nosotros, de manera irresponsable, solamente le tildamos a la Dirección de Migración su responsabilidad. Se supone que nosotros tenemos como Estado que tener la interconexión y la capacidad de poder identificar qué situación está viendo el Ministerio de Trabajo y qué situación está viendo el Ministerio de Interior y Policía para tomar las políticas públicas. ¿El informe revisó el centro vacacional de Jaina, por ejemplo? Nosotros hemos hecho varias inspecciones en el centro vacacional de Jaina, incluso... Que de vacacional no tiene nada. Hubo un caso, originalmente fue como en Jarabacoa, que había el complejo que era para los maestros y se convirtieron en villas de veraniego. Lo que te digo es, el vacacional incluso hubo un caso de un niño, de un cubano, que nosotros fuimos a hacer una inspección y se pudo determinar las características. Ahí entro. Es que el proceso migratorio en algunos puntos se va a convertir en llamados de atención para una sociedad. Ahora, nosotros como sociedad siempre trabajamos en operativos. Fíjate que nosotros no podemos tener una fluidez entre la multa por celular y la multa por el casco y la multa por el tintado y la multa por... No, tiene que ser operativo y no puede ser. Se supone que el Estado se organiza en sectoriales o instituciones, en este caso son 23, dice la Constitución, tiene que haber políticas públicas. Pero si dos actores esenciales como el Ministerio de Interior y el Ministerio de Trabajo no tienen comunicación, No se ponen de acuerdo. todo va a caer en migración, cuando migración lo que es al fin y al cabo, ¿cuánto?
250 personas, 300 personas, en un proceso que implica cuántos millones de personas, 2 millones, 1 millón de personas, creo que sería hasta irresponsable nada más tildar a migración en un proceso en el cual los dos ministerios más responsables no están siendo responsables en el fin. Pablo, aquí estuvo Y recientemente. perdón, y ojo, que eso también se da en la parte penitenciaria cuando esas personas hacen algún tipo de acto delictivo y se van para Haití, no toman el peso de la ley, y hay que ver el caso de Ecuador cuando pensamos en cárceles. Estuvo recientemente por aquí el Manuel María Mercedes, representante de los derechos humanos, y hablaba del tema de los intercambios de disparos, que es el principal que lleva esa institución, y decía que este jefe de la policía se ha estrenado con una cantidad enorme de intercambios, que ya va 21, algo que nunca había ocurrido en el estreno, ¿verdad?, en el debut de una jefatura o director de la policía. Me gustaría saber si ustedes como institución están observando esa situación y la reflexión que han hecho sobre este tema. Mira, nosotros dentro de la institución de la reforma creamos un observatorio. Ahora, y tú lo sabes, Yanesi, porque tú eres una persona responsable, hacer juicio de valor con situaciones que tienen días es muy irresponsable. No te lo digo por él, porque a María Mercedes le tengo mucho cariño, incluso le hicimos un reconocimiento por su labor en República Dominicana, sino te lo digo por la parte que corresponde al defensor del pueblo. El Ministerio Público tiene que jugar su rol, y ese rol de investigación. Sobre la base de esa realidad, por ejemplo, hubo un intercambio de disparos que la misma Policía Nacional lo pasó inmediatamente al Ministerio Público. Nosotros sí le estamos dando seguimiento a los expedientes, para que en ese análisis que implica balística, que implica la orden y contraorden, que implica las rutas, que implica incluso la alerta, porque cuando tú me dices a mí que una unidad dentro de la Policía Nacional, como el DICRIN, hace un operativo, se supone que eso tiene un registro en una bitácora, porque ellos no salieron a rondar, ellos salieron a hacer un proceso de supervisión bajo lineamiento concreto de un superior que se supone que tiene que partir de un análisis de inteligencia del Estado, que está viendo algunos elementos que llaman la atención, sea por droga, sea por atraco, sea por cualquier tipo de acto delictivo, pero se supone que esas unidades se activan una vez reciben algún tipo de alerta. Entonces, por eso los expedientes son los que hablan. El hecho de yo plantearme que los intercambios de disparos son mucho o poco, sin tener el rigor desde el punto de vista del análisis, yo creo que terminaría siendo muy blando de mi parte, pero al mismo tiempo permitiría reflexiones que no son las que corresponden. ¿Que llaman la atención? Claro que sí. ¿Que tú no quieres que nadie muera? Claro que no. Ahora, dentro de ese análisis, yo creo que nosotros estamos haciendo un proceso que luego vamos a emitir algunos informes, como hicimos con la muerte y los fallecimientos en los destacamentos, que emitimos cuando pasó en Naco, en Santiago, en Ocoa, y sobre la base de eso la institución creo que va a ir generando informes de escritorio que ayuden a que la opinión pública y la sociedad entienda un poco la dinámica de conflictividad que está pasando, que es preocupante. Pablo, con el tiempo encima, una inquietud. No sé si la ciudadanía asimila esta figura constitucional de defensor del pueblo y su importancia. En la gestión anterior se hablaba mucho que a veces la gente iba con un problema del vecindario, con una cañada, con una zanja, hasta problemas personales. Entonces, ¿tú sientes que ya está instituida y prestigiada la figura del defensor del pueblo? Mira, yo creo que hay varios aspectos que yo pudiera significar desde el punto de vista de la gestión. Primero, ya el defensor opina y es escuchado en debates nacionales. E incluso en algunos momentos participa como mediador de conflictos que implican el carácter social. Por ejemplo, ADP con el Ministerio de Educación para el inicio del año escolar en agosto pasado, fue un proceso de 3 meses. Pero nosotros no nos quedamos en ese aspecto y estamos tratando de impactar a través de los directores de centro todo lo que es la conflictividad que se da en el aula o en las escuelas, que es la comunidad educativa, para poder continuar con una cultura que implique la resolución alternativa de conflictos. Hemos creado una unidad que le hemos denominado mesas comunitarias para que esos casos minúsculos para nosotros, quizás que tomamos políticas públicas, pero de esencia en el barrio, puedan llegar a la institución y puedan tener un canal de trabajo diferenciado. Una cosa es el debate nacional, por eso puedo hablar de la fiscalización o la fiscalidad del Estado, por eso puedo hablar del Estado, cómo va a ser grande o pequeño una vez se concluya
las elecciones, la ley de seguridad social, el pacto eléctrico, el análisis entre la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo y los planes de gobierno. Ya fíjate que esos son niveles de discusión más profundas. Ahora, el día a día, nosotros hemos tratado de hacer accesible y por eso hemos creado la parte del defensor itinerante, lo que tiene que ver con las mesas comunitarias, viene un voluntariado, estamos impactando los sindicatos de manera directa con formación, hemos desplegado unas 20 o 15 capacitaciones diferentes para los grupos que implican de alguna manera u otra el día a día en los barrios y en las comunidades, para entonces poder así ser útil a todos los estratos de la sociedad dominicana, porque somos pueblo, y pueblo implica una palabra amorfa. Todos somos pueblos, desde el más grande al más pequeño, desde el más robusto al más delgado, todo el mundo. Entonces, por eso hemos tratado de hacer un plan estratégico con 49 resultados, Nelson, para poder impactar a todo el mundo de manera igual y que la gestión al final concluya con un resultado, que son los 49 resultados y un plan estratégico resuelto. Pablo, tenemos que irnos a la pausa brevemente. Como defensor del pueblo, ¿qué es lo que más te preocupa de este informe de derechos humanos y qué viene ahora después de la presentación del mismo? Brevemente. Nosotros continuaremos el despliegue a nivel ya regional, Sí. devolviendo al ciudadano que confió en nosotros, en los procesos que hicimos. Haremos 7 visitas y continuaremos. Ya para fines institucionales, Dios mediante este año, ya presentamos, concluimos el ciclo de certificaciones internacionales de la gestión, hicimos la de atención al ciudadano por ISO, ya este año tenemos antisoborno y cumplimiento gubernamental o government compliance, y entiendo que ya este año también vamos a tener reconocimiento que a nivel mundial es el más grande, que lo da la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que es como la máxima institución para la defensa de los derechos humanos de República Dominicana. Constitucionalmente lo somos, pero ya este proceso de transformación de la institución permite que nosotros podamos ir a certificarnos en Naciones Unidas y ya en los debates, tanto en Nueva York como en Ginebra, van a tener que hablar sobre la base de los informes que hace el defensor del pueblo. Bueno, gracias Pablo. Se nos quedó la coronela del canódromo, pero yo sé que tú no la vas a soltar. Es un tema que tiene mucho que ver con la libertad de prensa, libertad de expresión. Y el régimen de consecuencia en una sociedad que anda buscando justamente que el que lo haga mal sea castigado, el que lo haga bien sea premiado. Porque Bueno, ese conductismo clásico Están los tribunales el asunto de la el coronela. 24 la veré. Felicidades, Pablo, por esa labor que le ha ido generando peso a la Defensoría del Pueblo, de verdad que sí. Gracias. Nosotros vamos a una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros, ya regresamos.